Grabación. Vale. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos, todas a esta nueva sesión de Red de Periodistas Meet, organizada por reddeperiodistas.com. Es la sesión número 60, que se dice rápido, 60 semanas, a veces no consecutivas. Como sabéis, esta sesión está dedicada al mundo del audio y del podcast y está organizada en colaboración con Podimo. A los que estáis ya conectados, por favor, si podéis silenciar vuestro micro y apagar vuestra cámara, os lo agradezco porque así no se acopla al ponente que tenemos hoy. Antes de dar la bienvenida a Jorge Ili, que es el actual gerente de RCN Radio en Colombia, quería saludar tanto a Laura Ceballos como a Verónica Figueroa de Podimo. Os recuerdo que esta sesión la hemos titulado La estrategia de audio debe ser multiplataforma y es algo que vosotros en Podimo, tanto Laura como Verónica, nos contaréis ahora en este previo, ya estáis desarrollando. Correcto. Pues muchísimas gracias, bienvenidos a todos en nombre de Podimo. Espero que todos ya nos conozcáis, por si acaso, y por eso seguimos haciendo junto con David estos meets donde conocemos gente fantástica. Somos una plataforma de entretenimiento en audio de origen danés. Llevamos ya más de 2 años en España. Contamos con podcast, audiolibros, producciones propias, producciones de terceros. Apoyamos a creadores, trabajamos con partners. Y para la parte de multiplataforma, a mí me gustaría, David, invitar a Verónica, que es la más experta y que además está ahora en territorio LATAM, cosa que creo que nos viene muy bien, Sí. para que nos dé unas pinceladas un poquito de precisamente el enfoque que va a estar compartiendo con nosotros nuestro invitado de hoy. Gracias. Sí, por supuesto, David. Primero que nada, quiero mostrar que hoy estoy súper corporativa. No fue planeado. Me la puse por diversión y ahora veo que viene perfecto para hacer aquí promoción de Podimo. Bueno, Oye, si lo sé, no vengo yo con mi camisa de un disco de vinilo, pero bueno. No, por eso no aviso, para ser especial, porque si no, entonces todo el mundo se acopla y nada, ¿de qué sirve? No resalto. No, sí, es genial que tengamos aquí a Jorge Ili porque, por supuesto, él ha llevado esta innovación que ya debería ser regla a Perú, a Argentina con Infobae, a España con la cadena SER, ahora está en Colombia con RCN, o sea, yo creo que lo que podemos aprender de él es muchísimo. Y también lo que a mí me interesa hablar con él es su experiencia con Mediaventurados. O sea, me interesa muchísimo esta mezcla que ha hecho entre, pues, medios convencionales, porque podemos decir que la radio y las radios en las que él ha trabajado son convencionales, por supuesto. También ha trabajado en la web con Infobae, como dije, con lo cual, pues bueno, quizás ya no tan convencional porque se le ve muy relacionado con la web. Pero que lo mezcle con lo de hacer podcast, con lo de generar una comunidad pequeñita, con lo que haría una persona que no tiene público, que no tiene plataforma, teniendo él varias plataformas a su cargo, digamos, ¿no? Eso es lo interesante y, por supuesto, está muy, muy ligado con lo que nosotros queremos hacer en Podimo, que es generar una industria en la que la gente pueda hacer de esto su trabajo y pueda ganar dinero y pueda evolucionar, crecer, sacar más de simplemente escucha mi podcast y entonces yo trabajo gratis y entonces el público tiene el contenido gratis y entonces aquí parece que nadie gana nada, sino solo los que se vuelven lo suficientemente grandes para tener publicidad en sus audios, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante de esta conversación, de cómo unimos, entonces, toda esta historia que ya tenemos, todo este recorrido que ya tenemos histórico de lo que es la radio, de lo que es el audio de antaño y lo que veo además en el público, mucha gente que hacemos ahora, que es hacer podcast y que tanta gente tiene la oportunidad de tener entonces un micrófono delante, de tener un público nicho, etcétera, etcétera. Pero te paso la palabra, David, que ya estoy hablando demasiado. No, al contrario. Vamos al lío. Quería presentaros a Jorge, pero no os vayáis, que seguramente tendréis preguntas para Jorge, tantas como yo seguramente. Jorge Eili, actual gerente, como decía, de RCN Radio en Colombia. Cuando hablamos por mail, tú me comentabas, me gustaría, digo, sí, ya sé lo que te gustaría, pero a mí, lo que me gustaría a mí
porque yo, aparte de organizar estas sesiones con auspicio de Podimo, a mí también me gustaría aprender de cómo no solo los periódicos, porque en España los periódicos están convirtiéndose casi en multiplataforma, el New York Times ya lo es, sino quería ver la perspectiva desde tu lado de cómo las radios también tienen que convertirse en multiplataforma. Jorge, te dejo, ya sabes, son 10 minutos de presentación y luego os recuerdo que en el chat podéis pasarle las preguntas a Jorge en tiempo real, que yo luego al final de su presentación se las pasaré por orden cronológico o bien intentando mantener un hilo conductor. Jorge, bienvenido a Red de Periodistas Meet, en esta ocasión dedicada al audio y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Yo soy un seguidor de David desde hace mucho tiempo, casi diría desde que comenzó Red de Periodistas, porque David siempre aporta miradas, datos, información muy relevante para la industria de los medios. Así que para mí estar hoy acá es como ganar un Emmy. Así que muchas gracias por la invitación y poder compartir junto a algunos de los que están aquí, que conozco, que son buenos amigos, como José Antonio Gelados, por ejemplo, que ahí lo veo. Bueno, miren, yo voy a tratar de ser súper rápido con lo que quiero contarles, porque, claro, recién decía Verónica, ¿no? Esto de hacer un podcast. Y ¿saben por qué hago Mediaventurados? Porque soy feliz haciendo Mediaventurados. Esa es la realidad. O sea, todo lo que vino después con Mediaventurados y todo lo que Mediaventurados me está hoy ayudando y generando, de hecho estoy aquí en gran medida por Mediaventurados, vino, digamos, por añadidura. O sea, lo disfruto de hacer, disfruto de aprender de los invitados que tengo y de allí sacar cosas que escribo, reflexiones y obviamente mucho para el trabajo y la gestión que a uno le toca hacer en un medio de comunicación. Así que vamos al trapo, digamos, con la presentación. Quiero ser súper rápido para que nos alcance el tiempo y voy a empezar entonces para que ustedes seguramente van a estar viendo en este momento. Por favor, si alguien simplemente me confirma que ya está viendo la presentación, que a veces hay un poquito de delay. Estamos, Javier. Perfecto. Sí, déjame comentar. Los que os habéis incorporado recientemente, por favor, si podéis apagar vuestra cámara y silenciar vuestro micro para que no se acople a la presentación de Jorge, os lo agradezco. Jorge, perdona por la interrupción. Listo, bien. Ya estamos viendo la presentación. A ver, yo quiero empezar realmente con 3 datos que son importantes para tener en cuenta. Porque miren, podemos ser románticos, impenitentes del audio, del podcast, de la radio o de cualquier medio, pero si nosotros no vemos que detrás de esto existe la oportunidad concreta y que existe un mercado, pues nada, sería que haríamos todos básicamente por amor al arte y al final sabemos que igual por más amor al arte, a Miguel Ángel Buonarroti le pagaron por pintar la Capilla Sixtina, no lo hizo en sus ratos libres, dedicó años a pintar. Entonces yo quiero empezar con estos 3 datos. El primero que ustedes están viendo adelante, que surge de este sitio de estadísticas llamado Statista, que tiene múltiples fuentes globales, habla de cuál es la proyección de oyentes de podcasting en el mundo. Fíjense que la curva es realmente notable. Si nosotros tomáramos solamente el 2017 al 2022, es decir, estamos hablando de 5 años, ¿sí? Podemos decir que casi se triplicó, un poquito menos del triple de la audiencia. Para este año se estima más o menos los 647 a 650 millones de oyentes de podcast en el mundo. Pero cuando vemos las proyecciones que surgen, nos encontramos que el podcast es un producto que no para de crecer, ¿sí? Y hoy ya podríamos estar considerando que si en el mundo somos alrededor de 7.000 millones y unos 3.500, es decir, la mitad del mundo ya tiene internet, nos estamos encontrando con que ya prácticamente un 20% de la población conectada en el mundo está escuchando podcast. Y va a seguir creciendo. Y esto es muy bueno, esto es una gran oportunidad. Entonces, primer punto, ¿hay mercado? ¿Hay demanda? Sí, la hay. Vamos al segundo punto. ¿Qué pasa con la inversión publicitaria en el mercado de podcast? Fíjense que el año pasado
Los datos surgen tanto de eMarketer como de WARC. La inversión del año pasado llegó más o menos la publicidad a los 858 millones de dólares. Este año ya la proyección está dando 1.600 millones. Nuevamente estamos hablando de un salto descomunal y que definitivamente este mundo, esta industria del podcasting, donde hay grandes players, pero donde también hay muchos pequeñitos que estamos haciendo nuestros esfuerzos por estar allí, bueno, hay un mercado creciente, que luego se produce la concentración, que luego las grandes plataformas sacan ventaja, pero esto es una realidad del mundo de toda la vida y en cualquier industria. Pero sí es bueno ver que el crecimiento de la inversión y del interés del anunciante por invertir en podcasting es creciente y va a continuar así. Y ahora quiero compartirles un dato que poca gente conoce y que está más vinculado con esa industria de la que yo vengo, que es la industria de la radio. Pero en este caso, y les voy a contar, yo estaba haciendo una búsqueda de unos datos cuando llegué a este cuadro que me sorprendió cuando lo vi. Dije, wow, la radio nativa digital, es decir, no las radios que tienen frecuencia modulada, que tienen onda media, o que transmiten por Digital Audio Broadcasting. La radio nativa digital que se emite esencialmente por streaming en los Estados Unidos. Fíjense que el año pasado logró una inversión publicitaria de 1.500 millones y para este año va a estar en 1.800 millones. O sea, podcasting, 1.600 millones, radio digital, 1.800 millones. Estamos viendo un mercado cada vez más amplio, con mayor volumen de inversión, interesados en la estrategia del audio. Y esto para quienes nos gusta el audio, para quienes nos gusta la radio, el podcast y todos los formatos que podamos tener con lo que tiene que ver con el sonido, ¿no? Con esa imagen que todos tenemos. Ustedes hoy salen a caminar por la calle y van a ver que todo el mundo está con unos audífonos. O sea, la gran cantidad de gente que va por la calle hoy está llevando audífonos. Eso quiere decir que esa gente está en ese momento escuchando audio. Estar escuchando música, puede estar escuchando podcast, los menos están escuchando radio, esto es una realidad que también hay que decirlo, pero hay un público ávido que a través de un producto como el audífono, que me han contado que ha sido el gadget más vendido el último año, han sido los audífonos, los auriculares. Esto quiere decir que la gente obviamente está conectándose con sus oídos, ya no solo con la visualización que nos ofrecen las pantallas. Entonces, vemos estos tres datos, los considero muy alentadores. Y yo ahora quería contar muy rápidamente, para llegar también a las conclusiones, un poco, claro que me gusta decir que, claro, todo comenzó con la radio, ¿no? Porque la radio empezó con un modelo y un formato de distribución que todavía sigue vigente, que es la frecuencia modulada, la onda media o la AM, más en América Latina, en Europa prácticamente ya está extinguida. El Digital Audio Broadcasting, que obviamente en los países europeos, no tanto en España básicamente lo que domina es la frecuencia modulada, el porcentaje de gente conectada con Digital Audio Broadcasting es muy bajo, y obviamente la radio, con la llegada de Internet, comenzó a distribuir por streaming. Cuando hoy miramos un poquito las tendencias de consumo de radio, de lo que se escucha en radio, podemos decir que en un país como España, alrededor de entre el 17 y el 20% de los oyentes están escuchando la radio a través de un formato totalmente digital como es el streaming de audio a través de la conexión de datos. En España, el 55% de la población, es decir, unos 22 millones de personas, siguen conectadas con la radio y los dos principales lugares de consumo son básicamente el hogar, la casa, ¿sí? Y el automóvil. O sea, allí es donde la radio, sobre todo en el automóvil, donde todavía sigue siendo, digamos, un poco la reina del consumo de audio. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto ustedes lo ven, quienes viven en Madrid, en Barcelona o en ciudades que tengan buenos sistemas de transporte y de comunicación. Ustedes van a ver a la gente en el metro, en el bus, en la calle, todo el mundo con audífonos. Bueno, esas personas mayoritariamente no están escuchando la radio tradicional de la que les estoy hablando en este cuadro.
Esa gente está escuchando otro tipo de audio. Está escuchando plataformas con música, está escuchando podcasting, está escuchando esos audios a la carta que selecciona, o puede estar obviamente hablando telefónicamente o por WhatsApp con una persona. El año pasado, más o menos, la inversión publicitaria del mercado de radio fue de unos 380 millones de euros, pero les quiero contar un dato que sí es preocupante. Hace 15 años, la inversión en la radio en España superaba los 650 millones de euros. Es decir, hoy estamos viendo una tendencia a la baja en la inversión de audio. ¿Por qué? Mejor dicho, en la inversión de radio. ¿Por qué? Porque obviamente el crecimiento de la inversión en el mercado digital le ha ido quitando y restando peso y fondos directamente a los modelos más analógicos como la prensa o la radio. Y dentro de ese mercado de inversión digital es donde situamos también al audio digital. Y en esta parte, con este gráfico que les estoy mostrando, cierro con unos datos que me parecen importantes. Cuando miramos del total de gente que escucha la radio en un país como España, podríamos decir que de cada 20 personas, ¿sí?, que escuchan radio en España, solamente 3 tienen entre 18 y 34 años que siguen escuchando radio. O sea, estamos hablando de ese 14%. Ese público joven, cuando va a la búsqueda de la información, cuando va a la búsqueda de contenidos para consumir, el 64% admite, naturalmente, que se concentra y se focaliza en las redes. Entonces ya tenemos aquí una primera conclusión que creo que es muy válida. Hagas podcasting, o hagas audio digital, o hagas radio digital si vas a crearte tu propia radio, o sea, por ejemplo, obviamente vas a necesitar inexorablemente de las redes. O sea, poder plantear la idea, ¿sí?, de que lanzo mi podcast y la gente va a venir, ya sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer en la distribución de cualquier producción de audio digital hoy, te llames Jorge Haley con Mediaventurados, Juan de los Palotes, o incluso la estrategia de grandes compañías como Podimo, que tienen que trabajar obviamente en sus redes sociales para que el público no solo descubra esos contenidos que están en la plataforma, sino que efectivamente se pueda expandir esa base de acceso. El oyente no viene a ir a buscarlo sí o ¿qué nos está pasando? Algo que me parece importante, y antes también que ya tanto Laura como Veo hablen sobre la estrategia de Podimo, hoy lo que está cambiando, a pesar de la fuerza del audio, es que la radio tiende cada vez a hacerse un producto más visual. Ustedes aquí ven 4 fotografías, que además los invito ahora a hacer no digo una comparación, pero fíjense, por ejemplo, la foto de la COPE o la foto del estudio del SER. Son auténticos platós televisivos. Es decir, son estudios de radio, con sus micrófonos de radio, con sus logos de la radio, pero ya tienen un formato que parece en la mesa de un noticiero de televisión. Fíjense la forma de la B y el semicírculo que hace la SER, son muy formatos de plató de televisión, con un video wall detrás para poner imágenes que apoyen o que presentan el logo o que apoyen lo que está pasando. O sea, la radio, que es consumida en frecuencia modulada, hoy cuando emite sus programas y decide emitir a través de streaming de video, tiene un formato muy televisivo. Pero fíjense la curiosidad de los 2 casos, que son 2 casos de mucho éxito en la Argentina, que yo además admiro y conozco a sus creadores y realmente están haciendo algo innovador, que es el caso de Luzu TV y el caso de Urbana Play. Fíjense que Luzu TV, ¿cómo es el estudio? Es un estudio, primero, donde el operador no está en una cabina detrás de una pecera como en las radios tradicionales. El operador es parte de la mesa. El operador está y controla toda la emisión junto a la mesa sin ningún separador de vidrio para poder. ¿Por qué? Porque el operador forma parte del programa y en la visualización que hace Luzu TV, el operador aparece como un integrante más del equipo de conducción y de colaboradores de la mesa. Hay un dato interesante. A esta misma hora que yo les estoy hablando, en este momento en Luzu TV puede que hayan entre 90.000 y 100.000 personas viendo en vivo a través de YouTube la emisión de Luzu TV.
Ahora, Luzu TV ¿es realmente una radio? No, no es verdaderamente una radio. Sin embargo, todo su formato no es más que un formato de radio, donde los contenidos que generan están automáticamente compartidos en redes sociales de manera directa. Ellos están mucho haciendo Instagram Live, haciendo Facebook, Twitch y YouTube. Solo en YouTube tienen una media de entre 90.000 y 100.000 concurrentes en tiempo real estos 4 chicos. Dicho sea de paso también, ninguno alcanza los 35 años de edad. Y el otro caso es el de Urbana Play, que pueden ver ahí. Fíjense dónde es el estudio. Es una terraza con unos árboles al aire libre en la ciudad de Buenos Aires. Y esta radio es una radio que emite permanentemente, no solo en formato de frecuencia modulada, sino que la verdadera apuesta de ellos es lo que ellos llaman la radio que se ve. Todos los productos generados en Urbana Play se convierten y son concebidos muchos ya directamente en formatos de podcast, es decir, piensan antes de salir al aire que eso va a ser un podcast. Por lo tanto, la utilización del lenguaje y la realización en vivo en la radio es para que cuando se termine se haga el catch-up y eso suena exactamente como un podcast planificado, al que solamente le agregan una postproducción, que suele ser una cortina musical, unos identificadores y algunas promociones. Aquí tienen el ejemplo de Urbana Play. Miren, esta es la publicidad que tiene hoy funcionando esta radio argentina, Urbana Play. Díganme si esto les da la imagen de la radio tradicional que ustedes conocen. Ven a los 5 conductores, uno con un teléfono celular haciéndose una selfie, ¿sí? Dice, somos la radio que ves. Y fíjense que debajo, lo único que no está promovido es la frecuencia modulada. Promueven Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, promueven TikTok, promueven Twitch y están también en las plataformas de distribución más tradicionales. ¿Saben qué particularidad tiene esta radio? Nació en febrero del año 2021. Sus estudios son espacios visuales, pero muy modernos, muy jóvenes y no parecen platós de televisión. Emiten por frecuencia modulada por streaming, están en YouTube y ahora hay una señal de cable, como sería Digital Plus en España, que es Cablevisión en Argentina, que es la que 90% de la población argentina tiene ese servicio. Se pueden ver todos los programas de radio como si fuera un canal de televisión. Es un canal más de la señal Flow que pertenece a Cablevisión y que emite como una plataforma de streaming similar a Netflix. Obviamente ellos utilizan el contenido que van creando en esa radio para crear videos y podcasts y utilizan todas las plataformas de audio para distribuir, ¿no? Y ahora vamos al caso también de, como para cerrar esto, ¿no? El podcast también es un producto que se visualiza. Si bien es cierto lo que dicen muchos, la magia del audio, del sonido, etcétera, hoy los formatos, sobre todo de entrevistas, los formatos con participación, donde, por ejemplo, pueden participar personas de manera directa, tienen un muy buen resultado. Y yo pongo 2 casos concretos. Uno, obviamente, es La Vida y Tal, que sale en Podimo, que lo hacen Ana Milán y Sebastián Gallego. Ahí tienen un caso de un video podcast, donde uno en la plataforma, ya sea que estoy en mi casa, lo quiero visualizar, ¿sí? O si voy en la calle y no puedo verlo, pues, sobre todo en Bogotá, porque te roban el celular, lamentablemente, no puedes sacar mucho el celular en la calle, pues lo llevas en el bolsillo y vas escuchando. Entonces ahí tienes una estrategia donde vas sumando audiencias, donde obviamente la experiencia también del usuario con la visualización también es valiosa y enriquecedora, generando también un importante, digamos, engagement o compromiso con la marca. Y el otro para mí, que es un caso muy exitoso de Argentina, es Caja Negra, que lo hace un medio nativo digital, que no es una radio, que se llama Filo News. Este es un podcast nativo que lo conduce un periodista que se llama Julio Leiva, por el que, por ejemplo, pasó el presidente de la Argentina. O sea, el presidente de la Argentina se sentó 1 hora y media a hablar en un podcast que se emite obviamente por audio a través de las plataformas de audio, pero que además está disponible en YouTube. Fíjense que la realización de Caja Negra
y de La Vida y Tal son tremendamente sencillas. La Vida y Tal es un sofá con 2 personas sentadas dialogando, y Caja Negra son 2 sillas, 2 vasos y una mesa, y una lámpara en el medio para iluminar, para generar un espacio de participación e interacción. Entonces yo quiero terminar, ya para cerrar esto, un poco cuando hablamos del concepto de futuro del audio. No hay nada más difícil que predecir el futuro, total, no estaré para que me lo reclamen, pero sí les digo lo que uno ve basándonos en los comportamientos que ya estamos teniendo y que estamos observando las personas que nos encanta el audio y como en mi caso también, que se suma todo el tema de la radio, el podcasting, etcétera, ¿no? El primero es que lo que hay que decir es que el futuro del audio es un formato totalmente híbrido, ¿sí? Es decir, ya no podemos pensar solamente en el formato del audio solo, sino que ese híbrido incluye imagen, incluye texto, incluye la realización de, no sé, de animaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente, sí, la base tiene que estar en que aquello que yo escucho en audio a mí me quede sumamente claro. Pero todo aquello que apoye el audio y que ayude a fijar ideas, a que quede mejor en la memoria de las personas, a que genere un mayor compromiso del oyente, ya sea vía la visualización o distintos formatos, incluso los formatos escritos, todo eso forma parte de ese mundo híbrido. Y la multidistribución es obviamente que, claro, ya no, la radio manejó siempre un canal exclusivo, que fue la señal de radio, como la televisión manejó las ondas electromagnéticas que emitían las imágenes. Hoy eso, naturalmente, con Internet y con toda la digitalización, se ha desaparecido. Entonces, primer punto, el audio será 100% digital. Y en gran medida, la radio de hoy va a evolucionar hacia un concepto incluso mucho más de remix. Yo siento que hoy el mundo del podcasting aprende mucho del lenguaje radial, pero la radio también tiene que aprender de estas novedades que el podcast está trayendo en la forma de contar, en la forma de distribuir, en la forma de comunicar. La radio tiene que ir incorporando también, o sea, como se dice siempre, ¿no? O sea, está el profesor y el alumno, pero el alumno también siempre enseña algo. Y un poco el mundo del podcasting le está enseñando y le está mostrando a la radio que tiene que experimentar, ¿sí?, con algunos formatos, primero, mucho más cercanos, mucho más directos, más alejados de ese lenguaje radial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra nueva emisión. Eso en el podcast no existe. En el podcast uno habla como habla en la vida. El podcast se parece mucho y por eso es que van captando cada vez mayores audiencias en comunidades más reducidas, o sea, menos mainstream, pero cada vez en audiencias muy distribuidas. El concepto es sentir que eso que estoy escuchando me siento identificado, se parece a mí, ¿sí? Y yo estoy cerca, o los realizadores del podcast están cerca de su comunidad. La distribución analógica va camino a desaparecer inexorablemente. ¿Que cuánto le queda a la FM? La verdad no lo sé. No. Hay gente que cree que todavía tenemos para 30 años. En Gran Bretaña están calculando que en el 2035 se acaba definitivamente la frecuencia modulada. Un informe del gobierno inglés, no lo digo yo, lo dice el gobierno inglés, un estudio que han hecho, están calculando que para esa fecha prácticamente va a quedar una FM residual y que todo va a estar digitalizado. El segundo aspecto que a mí me parece importante es la hipersegmentación del audio y del concepto del audio visual, no del audiovisual todo junto, sino del audio que se visualiza, como el caso de los podcasts que hemos presentado recién, como La Vida y Tal, o como radios como Urbana, que utilizan las imágenes, las cámaras, para poder llegar a un público y mostrar también otra parte, digamos, de las tripas de la forma de hacer radio. Pero sí creo que vamos camino a esa hipersegmentación. Para mí hoy, justamente, empresas como Podimo nos están mostrando ese camino de decir, señores, no somos un mainstream, ¿sí? Somos una empresa que reúne creadores, cada creador crea su comunidad y Podimo ayuda a que en la creación de esas comunidades hipersegmentadas luego se construya
un volumen, naturalmente, de valor para tanto el suscriptor como también después para los anunciantes. El podcasting, tercer punto, a mí me parece que se irá depurando. Y bueno, esto es un poco lo mismo que estaba diciendo con la segmentación. Es decir, yo creo que el formato de suscripción va a ser un formato paulatinamente creciente. No sé si es exactamente como el de ahora, ¿sí? Que es pago como pago con Podimo, como pago con Netflix o como pago con, no sé, YouTube Premium, que pago una tarifa fija. Eso de verdad que no lo sé. Hay algunos que dicen que bueno, que vamos a un formato donde quizás empieces a pagar más por tiempo de consumo, porque claro, ¿qué pasa si yo tengo un chico que está suscrito a un servicio de podcasting por suscripción? Bueno, resulta que tiene el mes que viene tiene finales de la universidad, que no sé qué, y no le queda tiempo para escuchar. Claro, él está pagando una suscripción quizás de un mes donde el consumo de su producto va a ser menor, porque bueno, porque ya sabemos, en la vida a veces hay complicaciones, nos pasan cosas, nos mudamos, nos casamos, nos divorciamos y van pasando. Entonces, quizás dicen algunos que podemos ir a formatos de suscripción por tiempo, ¿no? Y obviamente la creación de comunidades. Yo creo que ese formato ultramasivo, que era el de los canales de televisión, de las radios líderes, se va a ir, digamos, va a ir desapareciendo, ¿sí? O sea, creo que cada vez vamos a estos formatos más personalizados, con construcciones de comunidades y de segmentaciones. Y acá hay algo que me parece muy importante, porque es cierto, el otro día leí por ahí que se emitía un podcast en vivo. Entonces yo decía, pucha, es como el helado caliente, porque uno se pone a pensar y dice, oiga, supuestamente el podcast es un producto curado, elaborado, producido, editado, disponible en plataformas, pero me pongo a pensar, entonces uno dice, un podcast en vivo se parece a un programa de radio, sin lugar a dudas. Por eso vuelve al punto uno, que es que finalmente creo que el mundo de la radio, el audio y el podcast van a terminar siendo una gran hibridación de todo, donde no sé cómo se va a llamar, quizás no se llame ni radio ni podcast y le inventemos un nuevo nombre, eso no sé cómo se va a llamar. Pero sí creo que los formatos en vivo, ¿sí? No hay que desperdiciarlos ni despreciarlos. Todavía nos gusta a las personas sentir que podemos estar en contacto con otras personas, ¿no? Y a mí me gusta recordar, por ejemplo, el famoso programa que tiene, creo que todavía está en la SER, de Hablar por Hablar, en las madrugadas. Cómo hay miles de personas conectadas a un programa donde escuchan experiencias de otras personas. Y yo creo que eso será revitalizado y será también reformulado respecto de cómo está funcionando en la actualidad. Y por último, y cierro con esto, que no hablamos mucho, pero sí definitivamente siento que la inteligencia artificial nos va a traer experiencias más interactivas e inmersivas. Es decir, ya las experiencias que está haciendo una empresa como Amazon en los Estados Unidos, donde yo estoy escuchando a través de Alexa la radio de mi ciudad, y yo ya puedo interactuar con la publicidad que escucho y de repente pedir que me manden información y esa información me llega por Alexa a mi teléfono celular. Es decir, es como me gusta poner el ejemplo. No sé, qué yo, la cerveza tal sacó su nuevo producto, cerveza negra premium. Y me gusta la cerveza negra y yo le voy a poder decir a la radio a través de estos formatos de los autos conectados, de los smart speakers, me interesa el producto, quiero comprar un six-pack y me va a llegar el producto a mi casa. O sea, yo creo que eso ya es posible, ya se está probando, pero creo que eso va a ser una de las cosas que nos va a cambiar mucho ese futuro que se nos viene. Así que bueno, esto era, perdonen que me pasé de 10 minutos, como me cuesta mucho, pero bueno, espero que haya sido valioso y les haya gustado lo que dije. Sí, gracias, Jorge. Os recuerdo que si queréis pasar las preguntas por el chat, empezaré a trasladársela. Me ha resultado bastante interesante esto de que al verse también el podcast o la radio, cambia también la fisionomía de los lugares y de las localizaciones de donde se hacen las radios, ¿no? Y sobre todo esto que dices del podcast en vivo, que eso era la radio, básicamente porque
yo tengo una teoría que pronto la intentaré contar en las sesiones de la SIP, es que los medios de comunicación en un sector tan, digamos, tan conservador como los medios de comunicación están volviendo a los formatos y a los ingresos vintage, ¿no? No hay nada más vintage que un podcast en directo, que es lo que hacía la radio, o no hay nada más vintage que un Twitch, que es lo que hacía los programas de televisión, ¿no? Pregunta, voy alternando las preguntas, disculpad que no lo haga de manera cronológica. Preguntan por aquí, bueno, afirma, la radio le dio la espalda a la generación Z, ¿es posible recuperarla con el podcasting? Coincido contigo en que la radio le ha dado la espalda a la generación Z. Incluso las mediciones de audiencia le han dado la espalda a la generación Z, porque si ustedes miran, en Colombia, que es el ECAR, o en Ibope en Argentina, o el EGM en España, miden audiencias adultas, o sea, no se miden niños, ¿sí? O sea, no podemos saber hoy a ciencia cierta si realmente hay chicos escuchando radio. Lo más probable es que no, pero digo, hasta los sistemas de medición, la radio, que en su momento se fueron elaborando, fue como dijeron, che, esos adolescentes, la verdad que muchos no nos interesan, ¿no? Yo creo que el podcasting, no sé si es un formato de entrada para la generación Z. Sí creo que hay líderes de opinión, también algunos llamados influencers, ¿no? Podríamos decir, que creo que tienen una oportunidad de sumarse a productos de audio como la creación de podcast sin perder esa frescura. Me parece el ejemplo siempre que citamos, Ibai Llanos. O sea, Ibai Llanos es un caso emblemático de alguien que a través de un formato en vivo, que está con una cámara a través de Twitch, él hace un programa de radio. O sea, si yo apago la cámara de Twitch y estoy escuchando a Ibai, da igual, porque no es que no hay mucha diferencia. Ibai está hablando, contando cosas, hablando con gente, matándose de risa, haciendo chistes, contando lo que ve en redes sociales. Entonces, yo creo que la generación Z, el podcasting es una de las entradas. Lo que habría que estudiar acá, y es algo que me comprometo a hacer en Mediaventurados, es por qué en un país como Australia o un país como Gran Bretaña, la audiencia joven de menos de 18 años que tiene el mundo de la radio y el audio es infinitamente superior a la que tenemos en países como España o como América Latina. O sea, ¿qué están haciendo ellos, evidentemente, para que haya chicos jóvenes conectados con el mundo del audio y participando de manera muy activa? Esa pregunta que no te la hago yo, te la hacía Rafael María Galán, la enhebro con otra que nos pasa por aquí Antonio también, ¿qué opinas de que actualmente los jóvenes busquen información en TikTok y si eso continúa y se extiende en unos años, cómo afectará al podcast, a la radio, a los periódicos, etcétera? Pues ahí, yo sé que cuando uno dice los chicos se informan por TikTok y además se informan muchas veces por fuentes no profesionales. Y cuando me refiero a profesionales no me refiero a que sean porque tengan un título de periodistas o lo que sea, sino por fuentes que muchas veces están poniendo por delante más su visión ideológica, de pensamiento, o de grupo, o de tribu a la que pertenecen, y llevan eso como una verdad sin discusión. A lo que le sumamos el problema que las redes sociales tienen con los algoritmos, y es que los algoritmos tienden a mostrarme aquello que saben que me va a gustar, y no a mostrarme aquello que no me va a gustar. Entonces, claro, yo me imagino que de repente un político español, ¿sí?, que tenga su perfil, o sea, un político del PSOE se mete en su Facebook y dirá, joder, tío, estamos arrasando, todo el mundo nos ama, pero luego se va Isabel Díaz Ayuso a ver su Facebook y seguramente arrasa ella también. ¿Por qué? Porque los algoritmos nos alinean el pensamiento y los tags claves para que tengamos. Entonces, yo creo que más que los chicos estén en TikTok, es evidente que los medios tradicionales no logran entender el cambio para poder adaptarse a llegar a esas audiencias. Uno dice, bueno, pero es que me pongo un perfil en TikTok
soy el País, o soy El Mundo, o soy Clarín, o no sé, pongo un perfil en TikTok y empiezo a emitir. Yo, por ejemplo, les recomiendo una cosa que a mí me gusta mucho, como lo hace, por ejemplo, Infobae. Las web stories de Infobae, ¿sí? Las web stories de Infobae que están disponibles, están muy bien realizadas. O sea, muy bien realizadas. No solo visualmente, sino que la información está muy bien tratada, muy bien curada. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un medio que es un nativo digital que ensaya con fórmulas de web stories para poder llegar a un público mucho más joven. Sí creo, David, y completo aquí con el tema tanto del podcast como de la radio, el podcast va a seguir creciendo y no me caben dudas de que hay una generación Z que se va conectando con esos podcasts. El ejemplo que les cité, el podcast de Julio Leiva en Argentina, es un podcast de un medio que consumen gente que tiene entre 14 y 23 años. Filonews es un medio digital para público menor de 25 años y ese producto, Caja Negra, está hecho para ese tipo de audiencias y es un podcast y son entrevistas en profundidad y son entrevistas que, vamos, podrían estar en un prime time televisivo, al mejor estilo El Loco de la Colina, de Jesús Quintero, porque este tipo también es muy bueno entrevistando. Sin embargo, ese público joven está llegando, es decir, ahí hay que encontrar ese maridaje, ¿no?, entre la dificultad que tiene el medio tradicional, que es una marca antigua, muy difícilmente convertible en una marca joven. Entonces yo creo que ahí los grandes grupos tienen la posibilidad de trabajar sobre marcas jóvenes o de aliarse con personas y construir las nuevas marcas. O sea, yo me imagino un futuro de compañías como Podimo haciendo efectivamente también acuerdos con grandes medios de comunicación para crear nuevos nichos y nuevas segmentaciones de audiencia para esas audiencias más jóvenes que están consumiendo digital. Laura, ¿tú tenías una pregunta Sí, o un comentario? Sí, tengo un comentario a añadir que no sé si lo has leído, pero básicamente hace una semana TikTok ha registrado la marca TikTok Música y en uno de sus epígrafes se incluye que esto van a ser también podcast, con lo cual, respondiendo a tu pregunta, Antonio Poveda, sí, TikTok se va a meter muy probablemente en podcast y lo hará muy bien. Eso que no nos quepa duda. O sea, tienen 1 billón de usuarios y 138 millones de usuarios solo en Estados Unidos. Y respecto a lo que comentas también de acuerdos con medios, nosotros ya estamos empezando y tenemos ya 2 bastante interesantes. Uno con el que llevamos un poco más de tiempo, que es El Diario.es, que sí es un medio que tiene un público también más joven, que nos ayuda muchísimo a la hora de encauzar esa parte. Trabajamos, por supuesto, con el Grupo Prisa, y aquí seguro que Verónica tiene mucho que añadir, pero desde luego que una de las fuentes donde nosotros buscamos ahora mismo bastante más y fundamentamos parte de un poco la cantera, no deja de ser YouTube. O sea, os voy a dar un ejemplo. Jordi Wild, ¿vale? Sabéis que está en abierto. Aquí luego ya está el gran debate en el que no hemos entrado, que está lo que es gratis. Nunca es gratis, gratis es que lo paga otra persona, pero bueno, gratis, y la suscripción. Jordi Wild acaba de agotar 2 libros de El exdirector del mundo. Ahora está número 1 en Kindle y en Amazon porque le ha entrevistado Jordi Wild. Entonces, para el público de Jordi Wild, este señor era un X. Cuando este señor aparece en el programa de Jordi le pregunta cómo hace las entrevistas con esa cercanía, sin pelos en la lengua, con de repente una audiencia gigantesca que no tenía absolutamente ni idea de quién era este señor, se decide a comprar el libro para entender qué ha pasado, cómo funciona un periódico y por qué acabar en la calle. Entonces, ¿sabes? Te quiero decir que al final es nuestra labor, y sobre todo más la de Verónica en este caso, ¿no?, de contenido. La mía es más con partnerships de medios, de grandes conglomerados, pero nuestra labor es, y nuestra responsabilidad es encontrar esas personas que van a estar ayudándonos a transicionar a que esa generación Z tenga representatividad. Y luego, pues, con el mundo de las suscripciones, Poveda va a pasar como pasa con todo. Dejarás algunas, otras no. Hacemos frente a un Netflix que se lanza
a vender tele a 5,90 y pico y vamos a tener que estar todos navegando, pero sobre todo, si somos un modelo de suscripción, teniendo muy presente que la prioridad absoluta para nosotros es qué estamos ofreciendo al cliente, por qué es especial y por qué va a seguir pagando. En nuestro caso, video podcast. En nuestro caso, eventos en vivo. El último, el de La Vida y Tal, ha vendido en 40 minutos todo el teatro. Pero eso no va a ser solo un podcast en vivo, va a ser un podcast que grabamos y que va a estar disponible para el que no pudiera al evento. O sea, al final aquí es estar pensando permanentemente en modo espiral. Eso es lo que os iba a preguntar yo a los tres que estáis aquí, a Verónica, tanto a ti también, Laura, como a Jorge, y empezamos ya un debate. Yo lo que veo, o sea, cuando hablaba con Jorge y él me contaba, bueno, quiero contar un poco que el audio o es multiplataforma o no será, y mucha de esa afirmación yo la entiendo como si mi comunidad, porque realmente ahora el audio lo que está generando es comunidades, vosotros en Podimo lo sabéis y tú como mediaventurado también lo sabéis, no os cuento yo, pues si tú lo que tienes que es generar comunidad, tienes que abrir muchas ventanas. Y ahí es donde empezamos a ver que los periódicos, esto es un claim de un periódico español del País, el País se escucha, el Diario también se escucha, El Mundo también se escucha, pero es verdad que la radio ahora también se ve y la tele, pues obviamente lleva muchos años haciendo webs en contenido textual porque no todo cabe en vídeo, porque hay muchas veces que la última hora no la tienes en vídeo. Ese es uno de los motivos por los que vamos a medios multiplataforma, por esa creación de clústeres o de comunidades. Verónica, por ejemplo. Sí, queremos llegar a todo el mundo, que todo el mundo se entere, entonces donde esté el público, ahí queremos ir. Estás en YouTube, vamos, estás en los teatros, vamos, estás en podcast, vamos, estás en la tele, vamos. O sea, aquí en este sentido, y muy en línea de lo que estaba diciendo Laura, yo sí creo que el contenido es rey. Y ahí es donde está el problema con no llegar a la generación Z o no llegar a X, Y, Z público, es que el contenido no está ahí. Si el contenido está, también siento, a diferencia de lo que decía Jorge, o bueno, lo que dice este informe del gobierno inglés, ¿no? De que la radio va a desaparecer o la FM ya no va a estar tan mainstream. Si hay contenido allí que la gente quiera escuchar, va a existir la radio FM. O sea, donde esté el contenido, estará la gente, estará el público. Y también no es que sea que vamos a ir a unas situaciones menos mainstream, sino que estos nichos que para muchos medios convencionales eran demasiado pequeños como para producir contenido pensando solo en ellos, para el podcast no es así. El podcast, como busca al público donde sea que esté, va a encontrar muchísimo público, aunque sea lo que un medio convencional llamaba nicho. O sea, si tú eres una persona a la que le encantan los videojuegos de guerra en equipo, tendrás tu podcast y a ese podcast lo escuchará muchísima gente. Si lo haces en español, lo escucharán miles de personas si tienes buen contenido. O sea, el contenido es el rey y si llevamos buen contenido a donde sea, allí estará el público, eso sin duda alguna. Jorge. Ahí quisiera matizar una cosita nomás respecto a lo que decía Verónica cuando hablo del informe del gobierno inglés. A lo que se refiere, no se refiere a la desaparición de la radio, se refiere al canal de frecuencia modulada como tecnología de distribución de radio, que todo va a ser digital, es decir, van a seguir habiendo radios y van a haber muchas más radios en los próximos años en Gran Bretaña, pero la escucha va a transcurrir a través del Digital Audio Broadcasting, que hoy tiene ya prácticamente un 75% de alcance del territorio inglés, y a través del streaming. Eso es lo que dice el gobierno inglés. No, por eso digo, aclaro ese tema porque si yo estuviera diciendo que se muere la radio, pues imagínense, ya me quedo sin trabajo. Pero lo que planteo es que... Puedes escribir una canción, ¿eh? Ya sabes, de claro, o sea, el tema tiene que ver con el canal, no con el producto radio. El producto radio como producto de contenidos en vivo es como lo distribuyes.
Sí. un futuro espectacular. Lo que Exacto. se dice es que van a dejar de hacerse los receptores de frecuencia modulada porque las señales de radio se van a transmitir a través de DAB, Digital Audio Broadcasting, Sí. o a través de streaming, que es, digamos, la norma que ya en buena parte del público inglés está utilizando para consumir. O sea, ese es el dato. Y en este algo sentido, que... espera, Jorge, un segundito, Sí. es que quiero hacerte una pregunta, porque sí me parece muy interesante este tema en cuanto a los canales que utilizamos. O sea, esta visión o este vaticinio del gobierno inglés, por supuesto, está muy relacionado a su territorio, ¿no? Ve y dile tú a alguien en Venezuela que no va a existir la radio FM o el canal FM, como tú bien explicabas. O sea, eso... nos aleja, o sea, en un mundo tan globalizado, esta visión de un país que, por ejemplo, empieza a tener una radio en un canal que en otro país pues ni se imaginan porque no tienen la tecnología, no tienen los medios, no tienen el dinero, eso nos aleja. O sea, ¿cómo ves esas diferencias entre países y tú que has trabajado en tantos países distintos de cómo evolucionamos por un lado, pero por otro pues no evolucionamos y nos quedamos en los mismos canales? Mira, yo siempre sigo mucho la radio, sobre todo en Sudamérica, ¿sí? O sea, en Colombia, Chile, Perú, obviamente, que son los lugares donde trabajé, y obviamente Argentina. Por ejemplo, les cuento un dato que está pasando. La ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hay una importante conectividad en materia de Internet. Ya hay radios tradicionales que aproximadamente entre el 30 y el 40% de sus oyentes se están escuchando por streaming, ¿sí? O sea, ya hay algunas radios, está bien, no son las número uno, las líderes, ¿sí? Son radios. Esta radio de la que yo les hablé a ustedes, Urbana Play, tiene más consumo a través de los formatos digitales por YouTube, por podcast y por streaming que por la misma señal de frecuencia modulada. O sea, la gente la está escuchando en otro. Es decir, al final del día, por eso lo que hablaba un poco en las conclusiones, ese concepto de multidistribución es, no me puedo enfrascar en que yo soy una radio FM y tíos, o me escuchan por FM o se joden. Pues no, el que te jodes eres tú, porque el tema es que el que te está diciendo cómo te quiere escuchar es el oyente. O sea, y a mí les cuento una cosa, la radio que yo dirijo acá, yo la escucho por streaming, no la escucho por FM. En mi auto voy escuchando la radio por streaming. O sea, ¿por qué? Porque me gusta más cómo suena el streaming, porque no me entra ninguna interferencia, porque a veces en la FM entras a una parte donde pierdes un poquito. Pues el streaming me está funcionando mejor en Bogotá, por ejemplo, que la propia señal de frecuencia modulada. Entonces, es el usuario el que va a terminar eligiendo. ¿Qué pasa en los países como Venezuela, como Colombia, etcétera? Miren, un ejemplo muy concreto aquí en Colombia. Una de las radios que más audiencia tienen se llama Olímpica Estéreo, ¿no? Es una radio musical muy popular, o sea, cuando les hablo de popular es incluso para un segmento de audiencia de estratos, digamos, de bajos ingresos, con música, bueno, ahí se cuentan chistes machistas, se cuenta, o sea, ahí el mundo todavía no ha cambiado, ¿sí? En ese lugar. Claro, cuando uno se pone a ver y dice, pero ¿por qué estos señores tienen tanto éxito? Estos señores son la única empresa de radio que tiene un acuerdo con el principal distribuidor de telefonía celular de este país, que se llama Claro, y ofrecen la señal gratis por streaming en la aplicación de Claro. La aplicación que tiene Claro para distribuir sus contenidos, ahí está la distribución de Olímpica. Claro, la gente que no puede pagar un postpago, casi el 80% de los teléfonos celulares en Colombia son prepago, Claro. sí tienen disponible la aplicación de Claro. Y en esa aplicación pueden escuchar gratis la radio sin consumir datos. Es decir, cuando el medio también va y busca los canales para poder llegar, Va a suceder, obviamente el potencial, llega más. Va a Y esa es la suceder. clave, ¿no? Y si no, va a ser el supermercado con el super sancocho el domingo el que te va a poner el streaming. O sea, al final, efectivamente, sí, estoy de acuerdo en ese sentido. O sea, para mí el reto, y escuchando un poco, ¿no?, todo lo que estamos hablando, o sea, para mí el reto más grande y el que yo estoy viviendo en particular, no sé si esto Verónica lo comparte, pero porque es bastante más joven que yo, entonces yo sí tengo zetas en mi casa, yo no soy zeta ni por asomo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo gigantesco de atomizar.
O sea, básicamente nosotros tenemos una Karcher cada uno, ¿vale? Y yo voy a dejar el piso, o sea, impecable no. O sea, voy a ir abriendo el tubo de la Karcher y tengo que asegurarme, como dice Verónica, de que ahí donde esté esa persona y me diga cómo quiere, qué quiere, dónde quiere, cuándo quiere, en qué formato quiere, nosotros vamos a estar haciéndolo. ¿Esto qué supone? Esto supone un compromiso por parte de la empresa gigantesco a la hora de estar ofreciendo, de estar escuchando y de estar promoviendo, que algunas nos podemos permitir por tamaño, por flexibilidad, por cómo nos movemos. Ahora, cuando llegas a un medio grande, que es lo que a mí me pasa, ¿no? Yo llevo todo el desarrollo de negocio o llego con editoriales, ¿no? Que también hago audiolibros, que es un caso muy curioso porque estamos haciendo ahí un trasvase de audiencias bastante interesante. Yo tengo que explicarles que ahora tienen que atomizar y me dicen, es que esto es muchísimo trabajo, porque esto supone... ¡Ah! Hemos dado Tú en el diste en clavo, la ¿verdad? clave, Laura. Tú diste en la clave. Ahí está. Tú Entonces, diste en el claro, clavo, eso supone... porque una vieja Claro. frase, sí, hay una frase que dice, de algo hay que morir, se dijo un periodista y agarró una pala. Entonces, esto es muchísimo trabajo y eso cuesta Muchísimo. mucho hacerlo entender en empresas que llevaban 60 años de un modelo que se sabían de memoria, de gente que despachaba publicidad, y lo que tú dices, o sea, es que nos pasa cuando, y a ustedes en Podimo, todo lo que ustedes tienen que hacer para la distribución de un podcast, no es lo Ni suba es que lo es que el imaginas. creador tiene que distribuir, Podimo tiene que distribuir, hay que encontrar, es un quilombo, vamos, seamos realistas. Entonces, pero claro, por el camino también aprendes. Y con la Karcher pongo la metáfora de la Karcher, pues parece muy propia. Porque cuando tú vas cerrando, ¿vale? Lo que vas teniendo es cada vez, ¿sabes? Un disparo muchísimo más efectivo. Entonces tú empiezas un poco a ver cómo... Y vamos aprendiendo y tenemos un equipo espectacular de contenido como Verónica y Doya y de activación, que es la siguiente parte más importante, que lo que nos ha permitido es ir aprendiendo a manejar esa Karcher. O sea, cuando disparamos, pero muy importante, aquí todo el equipo tiene en la cabeza que no solo estamos haciendo multiplataforma, estamos pensando en transmedia. Yo también estoy pensando de esto que puedo tener a futuro. Esto puede ser un late night show en la tele, en una plataforma de streaming, esto puede ser un libro, esto puede ser una serie, esto puede ser un spin-off. O sea, hay una parte muy importante que nosotros también tenemos como compromiso con los creadores, que es estar pensando más allá de, por eso digo atomizar, porque me parece una palabra súper buena, porque es como ¡paf! Fragmentar al átomo, ¿no? Cada proyecto. Tenemos otra pregunta por aquí de Raúl. Dice que Jorge, si crees que no, a ver, espera, que el podcast y el territorio de los creadores puede ser una fuente de generación de talento para la radio. No tengo ninguna duda. Es que no tengo ninguna duda. Les voy a contar una anécdota de cuando, hace muchos años, cuando yo en esa época todavía era generación Z, pero no existía la generación Z en esa época. Cuando estaba al frente de cadenaser.com, estoy hablando del año 2008, y lanzamos podcast y los audios en la página web, teníamos hasta 40 audios para escuchar en la página web que te los podías llevar a tu blog, teníamos un código embebido, entonces en tu blog aparecía el loguito del hacer con el player. Habíamos montado todo porque era la época de todos éramos bloggers, ¿se acuerdan? Ahora somos todos podcasters, pero antes éramos bloggers. Laura se acuerda, porque Vero por ahí era un poco más chiquita, pero ¿te acordás, Laura, que éramos todos bloggers y escribíamos Yo, vamos, nuestros imagínate, pensamientos? o sea, claro, hay que tener un blog, y es como quien lo hace, y yo qué sé, me da igual, hay que tener un blog. Exactamente. Exacto. Sí. Miren, y recuerdo que un día le propuse a mi jefe, en ese momento el director de la radio, fui y le dije, jefe, para no decir quién es, le dije, jefe, tengo una idea, ¿por qué no organizamos un reality show de audio? ¿Sí? Le estoy hablando del año 2008. Digo, hacemos un reality show de audio que consista en personas que tienen que armar pilotos de radio, ¿sí?
Y nuestros principales conductores, Carles Francino, Iñaki, Gemma Nierga, Ángels, serían los jurados que elegirían. El premio de este concurso sería que durante el verano tuvieran 1 hora de programa en la cadena SER, con 1 o 2 productores. Ese era, ¿no?, en aquel momento. Primero me dijo, la idea está muy buena, me dijo, pero... Y ahí me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Pero ¿y si llegamos a encontrar a alguien mejor que Francino y que Gemma Nierga? ¿Qué hacemos? O sea, imagínense, lo que les estoy trasladando, esto pasó hace 14 años, pero nunca me olvido la frase de decir, o sea, no vamos a buscar algo también nuevo, más allá de que, repito, a mí me encanta Carles, me encantaba Gemma en la radio y Ángel Barceló me parece una genia. Y además les tengo a todos un aprecio personal porque trabajé con ellos y me parecen grandes personas. Pero digo, pucha, es que hoy, y como pregunta recién ahí Raúl, claro, hoy hay un talento, no sé, este muchacho, perdónenme, pero yo los invito, búsquense un día lo de Caja Negra en YouTube, busquen la entrevista a Fito Páez, que Fito Páez es un cantante mundialmente conocido, digamos, rockero. Búsquense la entrevista a Fito Páez y uno dice, macho, yo este programa te lo pongo a las 9 de la noche en un prime time de televisión y esto tiene que funcionar. O te lo pongo a hacer un programa de entrevistas nocturno como el que hacía Jesús Quintero. A ver, ¿cómo que no va a tener audiencia? Que lo hagas en vivo y lo conviertas en podcast. Claro que va a tener audiencia. O sea, hay gente muy talentosa y yo creo que sí, la radio tiene que ya empezar a nutrirse e ir a buscar en Podimo y en distintos lugares a personas que tranquilamente pueden convertirse y que, bueno, y esto es una también reflexión mía, ¿por qué no pensar que en algún momento Podimo, así como Apple Radio, Podimo termina creando un formato también de radio en vivo, donde mezcla entre podcasters, momentos en vivo, emisión de eventos, etcétera, y empieza a crear comunidades agregadas. Si hacen eso, No me les queda mando tiempo. mi currículum. Les mando mi currículum. No me queda mucho más tiempo. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí de manera concurrente. También agradecer sobre todo a Laura y a Verónica de Podimo que colaboren con estos Meet temáticos sobre el audio. A ti en especial, Jorge, por venirte. Os recuerdo muy fácil que si queréis recibir nuevas invitaciones a este tipo de sesiones, reddeperiodistas.com/invitación, ahí tenéis la newsletter. Y ahora seguramente Verónica y Laura os dejarán por aquí su contacto por si queréis contactar con ellos. Y a Jorge, bueno, en muchas ventanas los podréis ver, desde LinkedIn hasta Twitter o en Mediaventurados también. No nos queda muchísimo más tiempo. Laura, Verónica, si queréis poner el cierre. Jorge, muchísimas gracias por tu charla y sobre todo por el debate de después, que siempre para mí es mucho más grato poderlo hacer de manera más natural. Gracias a ti, David, gracias, Vero, gracias, Laura. Un placer compartir con ustedes y charlar y además también divertirnos, porque seamos realistas, también hay que mirar el lado divertido de todo lo que está pasando en este mundo que es supremamente apasionante, pero también es muy entretenido. Oye, no, gracias a ti, David, siempre por organizarlo. Esto es buenísimo, nos encanta. Muchas gracias. Recuerdo también que Laura acaba de dejar por aquí su contacto y os recuerdo también que estas sesiones las podéis ver gracias a Podimo en abierto, sin muro de pago, en el feed reddeperiodistas.com/meets a partir yo creo que de mañana o pasado, por si queréis compartirlo también con vuestros equipos o con gente de vuestra comunidad también. No me queda mucho más tiempo, que nos hemos pasado creo que 4 minutos. Solemos tener este formato muy, muy cerrado. Daros de nuevo a todos las gracias, Laura, Verónica, Jorge en especial. Y ahora es cuando yo paro la grabación y os cito para el próximo Red de Periodistas Meet con Podimo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Que tengáis buena tarde. Adiós. Hasta luego. Chao a todos.
Adiós, chicos, un placer.